juntos a estudiar, aprender. Estamos, ¿no es cierto?, dentro de un tiempo especial, un tiempo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo ya pasado Pesaj y preparando nuestro corazón para Shavuot. Y importante, ¿no? El punto que estamos estudiando aquí en esta carta, en esta carta a los romanos, ¿no? Respecto también del anuncio, ¿no? En la mitzvah, en la mitzvot de la Torá, ¿no es cierto? De acuerdo a la recopilación que hace el Sefer Jinuj, basado evidentemente en el Rambam, en Maimónides, está la mitzvah de Leigata Levinja, de relatar la salida de Egipto a los hijos. A los hijos, no solamente a los hijos, dicen Jajam, pero es una mitzvah. Y también tenemos una mitzvah en la Torah de Secher LeYetziat Mitzrayim, ¿verdad? Tenemos un mandamiento, como aprendemos en la Parashá Re, en el capítulo 16, el versículo 3 del Sefer de Barim. Sajoret Yom Tzeteja Meret Mitzrayim, acuérdate del día de que saliste de la tierra de Egipto, ¿no? Kol Yemei Hayeja, todos los días de tu vida. De verdad que tenemos, me gustaría iniciar así el shiur un poco para conectar con lo que vamos a hablar. De manera que tenemos dos cosas que hacer, una permanente y otra que hacemos, ¿no es cierto?, en un tiempo determinado. ¿Cómo cumplimos la mitzvah de Secher LeYetziat Mitzrayim todos los días de nuestra vida? La cumplimos, ¿no es cierto?, y esto lo trae nuestro Jamín en Masechet Berajot, la cumplimos a través de la recitación del tercer párrafo del Shema Israel. Tenemos, ¿no es cierto?, Shema, Behayain Shamoa y Bayomer. Y en Bayomer decimos, Ani Adonai Eloheihem, Asher Otzeti Etchem Eret Mitzrayim, Lehiyot Lahem Elohim, Ani Adonai Eloheihem. Yo soy Hashem, vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, ¿no? Así parte, ¿no es cierto?, la primera dibrá, la primera palabra introducida, ¿no es cierto?, en las Aseret Dibrot, en el capítulo 20 del Sefer Shemot, en el versículo 3, que también es el primer mandamiento que aparece allí, que es la mitzvah de tener fe en la existencia de Hashem. Anoji Hashem Elokeja, Asher Otzetija, Meret Misraim, mi Beit Abadim. Yo soy Hashem, vuestro Dios, que te saco de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Tenemos entonces una diferencia, ¿no es cierto?, entre recordar y relatar. Si nosotros pensamos, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo recordar, Sajor, no es lo mismo que Leigata, que relatar, ¿no? Y de ahí que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, toda una estructura para poder cumplir todos los mandamientos que aparecen dentro del Seder de Pesaj, o dentro de lo que es la festividad de Pesaj. La festividad de Pesaj es la festividad que tiene más mitzvot en la Torá, más mitzvot en la Torá. Y bueno, en la práctica, ¿no es cierto?, el recuerdo tiene que ir con una kavaná, ¿cierto? La kavaná es, ¿cuál es la kavaná? La kavaná es que tenemos un Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Esa es la kavaná. ¿Ok? Y eso la persona lo dice como interpreta en su drashá Rabbi Shimon ben Zoma, Kol Yemei Hayeja, Yemei Hayeja, los días de tu vida o tu vida, Yemei Hayeja son los días de tu vida. Se refiere a los días, al periodo de cuando sale, ¿no es cierto?, el sol, Netzajamá, y Kol Yemei Hayeja, que significa entonces Baleilot. Eso de acuerdo a la interpretación de Rabbi Shimon ben Zoma. Y por eso, ¿no es cierto?, nuestros Jamim, para que pudieran cumplir, para que Am Israel pueda cumplir la mitzvah de recordarse de la salida de Egipto todos los días, está presente, ¿no es cierto?, en nuestro recuerdo de la recitación del párrafo del Shema. Y esa es la razón también porque el tercer párrafo del Shema, Bayomer, se recita de noche, a pesar de que no usamos tzitziot de noche.
Ahora, hay una discusión en la Gemara, Masejet Berajot, la página 12, respecto de que si esto de la salida de Egipto, esto que pasó, esto que se tiene que narrar, esto que se tiene que anunciar, ¿verdad? Mejor a Barbé, haréis Meshubach, dice, ¿no es cierto? Y todo el que aumente incluso en todas estas cosas es una persona digna de alabanza. Y cada persona va a narrar o va a transmitir esto, ¿no es cierto? Es como el evangelio, ¿no? Es como que yo voy narrando y tengo que contarle a mi hijo, ¿no es cierto? O sea, Babur Hashem Li, esto lo hizo Hashem por mí, y tengo que contarle y tengo que hablarle de los diferentes aspectos. Eso incluye, ¿no es cierto? Y la mitzvah más importante, ¿no es cierto? La mitzvah central de Pesaj es precisamente lo que nosotros conocemos como Agadá, ¿no? Agadá, es contar, narrar. Ahora, hay una discusión entre Benzoma, entre Rabbi Shimon Benzoma y Jajamín. ¿Por qué? Porque respecto de lo que se anuncia, lo que se tiene que anunciar a la nueva generación, ¿no es cierto?, es todo lo que Hashem hizo por nosotros. Entonces, dentro de ese anuncio está, ¿no es cierto?, la salvación. Está la salvación como parte del anuncio, ¿no? Está el proceso de Geulá, el proceso de redención. La última expresión que usa, ¿no es cierto?, en la Parashá Vaerá, en el capítulo 6, versículo 6 del Sefer Shemot, dentro de lo que se conoce como Arba Leshonot Shel Geulá, las 4 expresiones de Geulá, lo último que se va a usar es Belakachti, y yo los voy a tomar. Los voy a salvar, los voy a librar, los voy a sacar de las cargas pesadas de Egipto, los voy a sacar y los voy a tomar. Belakachti. Los voy a tomar, los voy a tomar como míos, ¿no? Ese es el sentido. Esto aparece también, ¿no es cierto?, en el Sefer Shemot, en el capítulo 19, versículo 5. Atenti Yuli, ustedes se van a convertir para mí, Malblejem Koanim, en un pueblo, en un reino de gente, de ministros míos, Begoy Kadosh, ¿no? Y en una nación santa. Esto que se anuncia, básicamente, ¿no es cierto?, es la esencia de toda la Torá. Y así dijeron nuestros jamín. Y por eso Pesaj tiene esta connotación, ¿no? Esta connotación tan especial para lo que es Am Israel, para lo que es el pueblo de Israel. Y de esto, ¿no es cierto?, se va a desprender la emuná, la fe en el Eterno, es decir, y por eso es importante hacer el ejercicio de lo que se anuncia, de lo que se proclama, y por eso dentro de las proclamaciones que hay, ¿no es cierto?, es la pregunta que hicieron Jajamín y la pregunta que hizo Benzoma, ahí en la Gemara, es si realmente nosotros vamos a tener que recordar la salida de Egipto en el tiempo del Mesías. ¿Por qué? Porque a diferencia de Benzoma, que Benzoma dice cuando en Shemot, o sea, cuando en Devarim capítulo 16, versículo 3 dice, te vas a acordar el día que saliste de la tierra de Egipto, Kol Yemei Hayeja. Las palabras para hacer las drashot, para hacer las explicaciones, cuando uno estudia reglas, ¿no es cierto?, de interpretación, como aparece, ¿no es cierto?, en la mayoría de los sidurim de un poquito más sefaradín, Shlosha Esre Nidreshet Torah, que a través de 13 formas, ¿no es cierto?, a través de 13 reglas, nosotros interpretamos la Torah. Hay palabras que aumentan, es decir, hay palabras que están de más. Hay 2 formas, hay 2 escuelas principales, ¿no es cierto?, en cuanto a la interpretación, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva.
Rabbi Ishmael dice que todas las repeticiones son repeticiones y no hay que prestar la atención. Rabbi Akiva dice que no, que cada palabra del texto sagrado es sagrada, y si Hashem lo dijo que tenía que ir esa palabra y no otra palabra y la puso y aparentemente está de más, yo tengo que aprender algo de esa palabra que está de más. Si nosotros miramos el texto que le estoy citando, les voy a compartir el texto. Denme un segundito. Se los voy a compartir acá por el chat. Acá está. Fíjense ustedes, estamos en Matzot, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, se escucha bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, fíjense ustedes lo que dice. Dice el texto, Loto Haralab Hametz, respecto de lo que se va a comer, ¿no es cierto? No se puede comer con Hametz, Shivat Yamin Tohal Alab, sino que va a comer no va a comer Hametz, sino que va a comer durante 7 días, vas a comer Matzot. Matzot, ya sabemos lo que es Matzot, etc. Y Matzot, ¿no es cierto?, es denominado Lehem, Lehenoni. Lehenoni significa el pan de la pobreza. Ki Vejipazón Yatzata Mered Mitzrayim. ¿Por qué? Porque Vejipazón, hay una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva respecto de cómo interpretamos la palabra Vejipazón, respecto de hasta cuándo uno puede comer el Corban Pesaj. Bueno, y hay tres interpretaciones, ¿no es cierto?, respecto de eso. Ahora, Vejipazón Yatzata, porque con apresuramiento saliste tú de la tierra de Egipto. Ok, ahí está, ¿no es cierto?, el contexto, las matzot, la salida, ¿no es cierto?, etcétera. Y luego la Torah dice, para que te puedas acordar el día en que tú saliste de la tierra de Egipto, Kol Yemei Hayeja, todos los días de tu vida. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué palabra estaría de más aquí en el texto? Todos los días de tu vida. ¿Qué palabra es redundante? A lo mejor lo pueden compartir por el chat. Los días de tu vida, si yo te digo, te vas a acordar de la salida de Egipto, los días de tu vida. Los días de tu vida, ¿qué incluye los días de tu vida? Toda tu vida, los días de tu vida. ¿Cuánto va a vivir? 10, 20, 30, 40, 50 años. Los días de tu vida te vas a acordar de la salida de Egipto. Entonces la palabra kol, que significa en español todos, aparentemente está de más. Acuérdate de que saliste de Egipto los días de tu vida. La palabra todos los días de tu vida aparentemente estaría de más. Y respecto de esta palabra, ¿no es cierto?, la primera interpretación que trae Ben Soma, este rabino, es que se refiere al día y al momento de día cuando yo me levanto, me acuerdo, y tengo que declararlo, ¿no es cierto? Y cuando me acuesto también tengo que declararlo. Ok, me acuerdo. Pero los sabios dijeron que la palabra kol, que la palabra todos los días de tu vida, se refiere a los días de tu vida en este mundo, ¿no es cierto? O la masé, y, o sea, los días de tu vida se referiría a los días de tu vida en este mundo, en este plano de existencia que estamos ahora. Y la palabra kol incluiría los días de la época del Mesías, del Mashiach. Te dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando en Romanos? Tiene mucho que ver, Fíjense ustedes. Y hubo un cuestionamiento. ¿Por qué hubo un cuestionamiento y por qué en este contexto de Pesaj tiene que aparecer el Mesías? ¿Y qué es lo que se tiene que anunciar, verdad? ¿Qué vendría a ser qué es lo que anunciamos ahora? Anunciamos, ¿no es cierto?, la salida de Egipto. Y nos tenemos que recordar de la salida de Egipto. Y en la salida de Egipto hubieron diferentes procesos de la Geulá, ¿no es cierto? Tuvieron la advertencia al faraón, fueron las Macot, las plagas, ¿no es cierto? Luego las plagas, hubo la última plaga que es Macat Bejor, la plaga de los primogénitos. Después de eso, ¿no es cierto?, hasta la salvación, ¿no es cierto?, que aparece allí
en la orilla del mar. ¿Se acuerdan? Y finalmente la muerte del faraón y todo su ejército, ¿no? Como dice el Salmo también. Pero hay una profecía que dijo el Eterno por boca del profeta Jeremías, que ya no se iba a anunciar algo, dice, no sé si me puede ayudar Eric a buscarla. Dice Hashem, dice, he aquí vienen días, dice Hashem, que haré subir a la casa de Israel del norte, y ya no se dirá más, vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se dirá, vive Hashem que hizo subir a la casa de Israel de todas las tierras donde los había dispersado. Ahí está la discusión, y esto que tiene que ver con, y esto como, que nos toca, claro, precisamente, nosotros sabemos que el Mashiach ya vino. Gracias, a ver, tendríamos que ver ya, bueno. Jeremías, ahí Jeremías del 23, del 5 al 27, gracias. Bueno, y la drashá está en el capítulo, en la página 12 del Talmud, en Berajot, creo. Ahora uno dice, bueno, ¿qué es lo que se anuncia? ¿Y cómo conectamos esto con el Evangelio, con la Besorá? El anuncio del Eterno ahora, ¿cómo sale? Fíjense ustedes que el hecho de que nosotros tengamos que relatar, que tengamos que hacer drashot, que tengamos que explicarle a los hijos por qué se hacen todas estas cosas, requiere, ¿no es cierto?, de conocimiento, ¿verdad? Requiere de conocimiento del texto sagrado. Y cada uno, dice el Sefer Hajim, cada uno puede contar o narrar a su hijo y a quien lo rodee esta salvación tan grande que hizo el Eterno con el pueblo de Israel, con nosotros. Cuando anunciamos al Señor, ¿no? No anunciamos, dice Pablo, no anunciamos a alguien muerto y colgado, simplemente. No es así. Si anunciamos su muerte, el anuncio de su muerte redentora, su muerte expiatoria, su muerte salvadora para nosotros. Para poder cumplir la mismot, para poder cumplir los preceptos y los diferentes preceptos que tengamos que cumplir, que nos mande la Torá, no requiere solamente de lectura, sino que requiere también de estudio. Estudio es hacerle jarrabu bistakel minasafek. Tú puedes leer todos los libros que quieras, pero tienes que hacerte de alguien que te guíe en tu lectura, te enseñe, te muestre cómo se interpreta tal y tal cosa y cómo se entiende el texto. Tiene que estar eso incluido. De manera que si de cada mandamiento que nosotros debiéramos cumplir tenemos una necesidad de estudiar y un deber de estudiar, ¿no es cierto? Porque si tuviéramos que relatarle a nuestros hijos la salida de Egipto, ¿qué parte elegirías tú? ¿Cómo empezarías tú? Tenemos evidentemente una estructura, tenemos a Gadot hechas, pero tenemos que estudiar el trasfondo, tenemos que nosotros no solamente repetir algo como loro, sino estar convencidos de esto y también tener la capacidad de argumentar aquello que estamos diciendo. Lo mismo ocurre con el Evangelio. Fíjense ustedes. Por eso Rab Shaul parte con las especificaciones, ¿no es cierto?, necesarias
para poder tener una precisión de aquello que se va a anunciar, aquello que yo voy a tener que compartir, voy a tener que enseñar, voy a tener que demostrar. El Evangelio no tiene que ver con algo de, o sea, o simplemente con una persuasión humana. Es decir, que una persona pudiera tratar de convencer a otro con argumentos, ¿no? Con argumentos a lo mejor de bienestar, ¿no es cierto? De un montón de cosas que a la persona la podrían atraer, ¿no es cierto? A esto que se le está ofreciendo, porque en el fondo le genera un gran beneficio. El Evangelio del Eterno es algo que Él ya había prometido, ¿no? En las Escrituras por sus profetas. Y ahí tenemos que hincar el diente, ¿no? Por un lado, no sé, decir, ponerle empeño y saber de qué se trata esto. Es acerca de su hijo, ¿no? Es acerca de su hijo. Es decir, el hijo es así tan importante como fue Pesaj, el Pesaj Rishon, el primer Pesaj, que produjo todo lo que produjo, ¿no? Así de importante, ¿no es cierto? Es ahora el sentido de la memoria de él, el hacerlo en memoria de mí, ese significado. Y para poder entender eso, yo tengo que entender todos los elementos, ¿no es cierto?, de lo que dice la Escritura, de la muerte redentora, de la salvación, de la libertad, ¿verdad? De todos esos elementos que se comparten, de todos los paralelos que trae la Escritura respecto del Señor, del Mesías, con respecto a la Yetziat Mitzrayim. Entonces, ¿cómo anunciamos nosotros? ¿Cómo está esa proclamación del Mesías, por decirlo, en nuestra casa? Partamos así, nos vamos más allá. Partamos desde nuestra realidad, desde nuestro hogar, desde nuestra casa. ¿Cómo llegamos? Por eso les decía yo que es interesante el paralelismo que se pone, y por qué justo los sabios ahí ponen Pesaj como algo muy importante, ¿no es cierto?, dentro de todas las festividades, una festividad muy importante por todo lo que reviste, y el recordatorio, el recuerdo de todo lo que pasó en ese momento para Israel, y la intervención divina ahora a través del Mesías, que ya no se va a decir más, vive Hashem que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que desde la aparición del Mesías, de la obra del Mesías, lo que se va a empezar a proclamar, lo que se va a empezar a anunciar es, vive Hashem, que empezó, ¿no es cierto?, este proceso de Geulah, a través del Mashiach, ¿no? Llamamiento, ¿no es cierto?, primero el llamamiento, todo lo que recibimos, ¿no es cierto?, a ser pueblo, a ser santos, ¿no es cierto?, a ser de él, lo que ya hemos hablado en los primeros versículos del capítulo 1. Fíjense ustedes en el versículo 8, respecto del anuncio. Por eso es importante, ¿qué es lo que nosotros anunciamos? Claro, pero para poder anunciar yo tengo que un poco saber, tengo que estudiar, tengo que saber qué se dice, de qué se trata el Evangelio, el anuncio, de qué se trata. Bueno, aquí una oferta, no se va a ir al infierno, usted va a ser salvo del infierno, entonces venga acá. Si usted es pobre, le va a ir bien. Si usted está enfermo, se va a sanar al tiro. Si le falta esto, venga, porque es como que sería, ¿no es cierto?, como casi el anuncio de una tienda con diferentes ofertas. Una tienda
donde venden cosas y un montón de ofertas que aparecen, donde la gente se va a ligar, se va a unir, como dice el Señor, por panes y peces no más. Lo primero que estudiamos, ¿no es cierto?, hace una semana atrás, es que lo primero que tenemos que saber es que tiene que ser para obediencia a la fe. Tenemos que obedecer lo primero, con lo que primero parte el llamamiento, ¿no es cierto?, es que la persona que cree, ¿no es cierto?, y por quién recibimos la gracia, el versículo 5, por quién recibimos, por el Mesías, recibimos la gracia y la Shelihut, que ya explicamos el concepto, ¿no? Para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, lo primero que se te va a anunciar es que no es que todos tus problemas se te van a solucionar. Lo primero que se te va a anunciar es que tú tienes que obedecer al llamamiento, obedecer a lo que se te anuncia, es lo primero. Los dos llamados, ¿no es cierto?, que aparecen ahí en el versículo 6 y en el versículo 7, ya los vimos, llamados a ser de y llamados a ser santos. Ya lo vimos ya. No es llamados a ser mormones, no es llamados a ser, ¿no es cierto?, no sé, un montón de otras ramas, o incluso, ¿no es cierto?, lo que uno pudiera decirse como tal. Fíjese el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Yeshua HaMashiach con respecto a todos vosotros de que vuestra fe, o sea, de que todo lo que recibieron, todo lo que creyeron, ¿qué pasó? Bueno, dice, se divulga, se habla, se anuncia. Es decir, la fe no quedó allí en los dos amud de alajá. La fe no quedó atrapada en un contexto pequeñito. La fe es algo que, dirá Rab Shaul, se está divulgando, se está anunciando, la gente está hablando, se está siendo confirmado, porque era para obediencia a la fe, ¿verdad? Todo lo que se anuncia, lo primero que tienes que saber es que tienes que obedecer a lo que has creído, y luego viene el testimonio, la acción de gracia. ¿Cuál es la acción de gracia? En el versículo 8, es una acción de gracia. ¿Y cuál es la acción de gracia? Es que la fe de ellos se divulga, es decir, ellos fueron confirmados de esta fe, es decir, que empezaron a obedecer y esa obediencia ayudó bastante para que el testimonio de lo que se está anunciando ahora está saliendo, ¿no es cierto? Está saliendo, dice Rab Shaul, por todo el mundo, es decir, se está expandiendo. Y hay un montón de cosas que va a hablar él, ¿no es cierto? Hablar de su trabajo, ¿verdad? Como ministro del Eterno y siervo del Mashiach, respecto de esta obra, va a hablar el versículo 9, hablar de sus incesantes tefilot que él hace. Siempre está ahí, ¿no es cierto?, como algo que ofrecer, ¿no? Es una tefilá. Acuérdense que nuestros sabios ya han enseñado en la Gemara y en diferentes otros tratados que la tefilá es igual que los korbanot, y esto lo trae, ¿no es cierto?, basado en lo que dice el libro del profeta Oseas en el capítulo 14, que incluso una tefilá que está bien dirigida es como parín cefatenu, son como becerros, salen como que salieran becerros, animales muy grandes, y estos becerros no eran cualquier cosa, la sangre de los becerros se rociaba en el parojet, y esto lo aprendemos, ¿no es cierto?, en el capítulo 4 del libro de Vayikra. Una tefilá constante, permanente, para que esto, ¿no? Para que esto que se está anunciando, para que la obra que se está llevando adelante
bueno, es siempre, ¿no? Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad del Eterno, un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjense ustedes, que básicamente es lo que hace este grupo, ¿no es cierto? El grupo el cual dirige nuestro hermano Abraham, y que el Rab Joseph está, ¿no es cierto?, sobre todos nosotros. Para que esto corra, para que esto salga, para que la obra del Eterno vaya siendo establecida en los diferentes lugares, para que la palabra del Eterno corra y sea glorificada, para que haya un buen fundamento, para que podamos tener un buen fundamento en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, estén verdaderamente afirmados en la fe. Que la fe no sea algo que recibimos así nomás, que nuestra creencia que el Señor murió por nosotros y en nuestra Pascua, verdaderamente nuestra Pascua, como dice, podamos tener todo eso arraigado en el corazón, pero también el entendimiento y cómo los textos hablan de todo esto. Que el deseo que pudiera haber en todos nosotros es de vernos, ¿no? El hermano decía, hermanos, por favor, enciendan sus cámaras, ¿no? Fíjense ustedes lo que dice Pablo acá, dice, porque deseo veros. O sea, no solamente mandarle un audio o que escuchen algo, deseo veros para comunicaros, para poder ver lo que hay del Mesías en tu vida, para poder ver con qué el Eterno te agració, para poder ver a fin de que seáis confirmados con algo. Y esto es, ¿para qué? Para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los otros gentiles, entre las otras personas, entre las otras naciones. La palabra aquí, gentil, ¿no es cierto?, no necesariamente se refiere a una persona fuera de Israel. Había mucha gente judía que estaba fuera de Israel. Y también podemos traducir como entre las demás naciones, ¿no? Entre las demás naciones, entre las demás personas. Fíjense ustedes que todo esto que está anunciando Rab Shaul acá, y todo el deseo y toda la prontitud que él tiene, ¿no es cierto?, para que esto se vaya dando, para que se pueda ir haciendo la Avodat Hashem, porque por eso les decía yo, esa expresión de le vas a relatar a tu hijo, y todo lo que significa ese relato, y todo lo que yo tengo que ver, ¿no es cierto?, que puedo ver las maravillas del Eterno, las plagas, todo lo que va a ser para alabanza de su nombre, todo eso vino, ya el Mashiach vino, Javerín. ¿Qué es lo que se dice ahora? ¿Cuál es el vive Hashem de nosotros ahora? Fíjense ustedes, del versículo 16, que es lo que habíamos visto anteriormente, a partir de esta declaración de prontitud, ¿no es cierto?, de ser, de no perder el tiempo, digámoslo así, Rab Shaul comienza a desarrollar una serie de 7 por qué. 7 por qué. Donde el primero, ¿no es cierto?, donde el primer por qué da la razón del por qué Rab Shaul está pronto a anunciar la Besorá, ¿no es cierto? Y los siguientes por qué da razón del por qué implícito que hay en ellos. Vamos a ver, fíjense ustedes. El primer por qué. Lo primero es que nos va a decir que respecto de esto, de aquello que está convencido, de aquello que está convencido, no porque él se convenció a sí mismo, sino porque al estudiar
los textos de la Torá y de los profetas, él vio. Y cómo fue Yeshua confirmado en todo lo que se había anunciado, como ya lo vimos, ¿no es cierto?, ampliamente, entre comillas, ¿no es cierto?, en una de las clases, donde hablamos de cómo las profecías se cumplen, principalmente de lo que habla, ¿no es cierto?, de lo que el Eterno le habló a David, ¿no es cierto?, ahí en Primera de Crónicas 17, del 11 al 14, acuérdense ustedes, allí. Lo primero, el primer porqué que está pronto a anunciar es porque no se avergüenza. O sea, digámoslo así, Rav Shaul no se avergüenza de ser mesiánico. No se avergüenza de que otro judío o lo oiga o que alguien lo oiga y que alguien viniera y lo pudiera vetar y le pudiera decir algo y que no, mejor callado y mejor camuflémonos, mejor seamos, ¿cómo se llaman esos bichos chicos que cambian de color, que se camuflan muy bien? Camaleón, ¿no? Camaleón se llama. O sea, Rav Shaul no era un camaleón. No es que para tener contacto con la Torá y con el espíritu de la Torá y con el judaísmo en general se mimetizaba con otros para poder sentirse algo. Lo primero que es que cómo me voy a avergonzar yo de esto. Es como que un judío se avergonzara de relatar el éxodo de Egipto, a pesar que, como dice la Gemara en Masejet Pesajín, en la página 96, Amud Aleph, hacia el final, hay dos posiciones, ¿no es cierto?, la de Rab y la de Shemuel de Neardea y Rab de Surá, que son los primeros, básicamente los primeros Amoraín, ¿no es cierto?, que fundaron la Yeshivot en Babilonia. Si bien es cierto, empezamos incluso el anuncio, lo empezamos con vergüenza, ¿no es cierto? Abadim Jaín, o nuestros padres fueron idólatras, etcétera. Terminamos con alabanza, terminamos alabando, exaltando. Lo primero que nosotros deberíamos tener es que no debiéramos avergonzarnos, por hermano. Eso es lo primero, porque yo tengo que avergonzarme del Evangelio de Dios. Fíjense ustedes, es tan aberrante como que un judío se avergonzara de decirle a su hijo que el Eterno lo sacó con mano poderosa y brazo extendido de la tierra de Egipto. El primer porqué, entonces, es ¿por qué estoy pronto? ¿Por qué esto está en mi corazón? ¿Por qué el Señor me ha llevado a todas estas cosas y a entender cómo? Entonces no me puedo avergonzar. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Y por qué no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? Dice, porque es poder del Eterno. Es poder del Eterno para salvación a todo aquel que cree. O sea, imagínense ustedes, el poder del Eterno está plasmado, hermanos. Está plasmado en este anuncio. Y de ahí tenemos todo el libro de Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? No es que, bueno, yo en este punto me declaro radicalmente opuesto a todas estas ideas cabalísticas de cosas que no comparto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos. El poder no era un poder cabalístico, como de hecho, pero piensen ustedes, el poder es este. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué no me avergüenzo de lo que yo anuncio? Si yo digo, Pedro le dijo al paralítico, ¿qué le dijo Pedro? Pedro le dijo, estaba ahí en el Beit HaMikdash, le dijo, mira, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Tenía el Evangelio, tenía el poder de Dios. En su vida estaba el poder del Eterno, porque había creído en aquel que el Eterno había enviado para el perdón y la salvación de los pecados. Entonces, levántate en el nombre de él y ándate a tu casa. O sea, no se requería, o sea, en esto no se requería, para ellos no era necesario
hacer una exposición, ¿no es cierto? Y cotejar textos talmúdicos y midráshicos y ver un montón de cosas, solamente tenía que estar la obediencia a la fe y la fe, propiamente tal. O sea, ¿cómo explica un jajam que una persona haga un milagro? Usted me va a decir, lo que pasa es que, bueno, podemos citar para Sharre, capítulo 16 del Sefer de Barim, ¿no es cierto? Podemos citar lo que dice el Ramban en la Akdama, en su prefacio que escribió al tratado mishnaico del Seder Seraim, y un montón de otras cosas. Pero fíjense lo que dice Nicodemo. Nicodemo dice, nosotros sabemos que tú eres enviado del Eterno porque ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces si el Eterno no está con él. Tú. Entonces Rab Shaul dice, cuando yo fui a vosotros, le dice me parece que dice a los corintios, cuando fui a vosotros decidí no saber nada, no ir con toda esta argumentación, sino solamente el Mesías, este colgado y el poder del Eterno. Chao, se acabó. Fíjense ustedes, porque es poder del Eterno para salvación a todo aquel que cree, porque el Evangelio, la Besorá, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿por qué? Y va a decir, ¿por qué? Porque en el Evangelio, porque en la Besorá, porque en el Mesías, porque en lo que se habló respecto de él, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es entender que el Eterno es quien nos ha justificado. Y esto no es un desincentivo a aquella persona que quiere cumplir misvot, que quiere ser shomer misvot, que quiere ser más observador. No, pero tengo que tener claro quién justifica a quién. Entonces, porque no me avergüenzo de esto, es por la razón de esta prontitud. O sea, si yo he sido llamado por el Señor, he sido honrado por el Señor, ¿cómo me voy a estar avergonzando? ¿Cómo voy a sentir vergüenza? Bueno, la ausencia de vergüenza es porque él vio que lo que él anunciaba era poder de Dios. Moshe fue y tenía que anunciar. ¿Y dentro de ese anuncio había poder de Dios? Sí, había poder de Dios. Nadie puede hacer estas cosas, dice Nicodemo. Nadie puede hacer estas cosas si no es enviado del Eterno. Entonces vamos a tratar de mirar, ahondar en la medida que el Eterno nos permita en la próxima clase estos 7 por qué. Estos 7 por qué, que ya con el primer por qué a lo mejor estamos complicados. Porque el día a lo mejor no, que da vergüenza hablar, no, es que no quiero que sepan, no, si ando con kipá, no puedo mencionar que Yeshua, no, porque no quiero que sepan que soy mesiánico, porque no, es que, fíjense ustedes eso. El Eterno ponga en nuestro corazón un correcto sentir respecto de lo que hemos creído, ¿no? No lo disfracemos. No lo disfracemos de algo. No lo camuflemos, no. No seamos, ¿no es cierto?, como estos bichos que dependiendo del contexto cambian de color. No. Tenemos que, imagínense ustedes este anuncio tan grande. Es poder del Eterno para salvación. Va a explicar en esta carta salvación respecto de qué, y va a hablar de la esclavitud del pecado. Y por eso la salvación
que viene por medio del Mashiach es más grande que la primera salvación que vino por mano de Moshe. Abraham, hermano, Eric. More, tenemos la siguiente pregunta. ¿Es nuestro deber salir a predicar el Evangelio? Sí, rotundamente sí. Es nuestro deber, porque ¿cómo van a creer si andamos escondidos, hermano? Es que, o sea, ¿a qué van a creer si yo? Es que no, es que me da vergüenza, porque yo ahora que estoy en el judaísmo, no es que el judaísmo es como ese, es que el judaísmo no es, como se dice, no No es es, proselitista. es proselitista. ¿Dónde la viste? Sí, lee un poco más de historia. Pero aunque el judaísmo no tenga una posición proselitista, nuestra posición es la posición que nos da el Brit Hadashah. Esa es nuestra posición. ¿Y qué nos dice el Brit Hadashah? Que tenemos que salir, tenemos que anunciar, tenemos que narrar. ¿Cómo van a creer? Si nadie les anuncia, nadie les predica, nadie les explica. Acuérdense el caso de este siervo que venía de Etiopía, ¿se acuerdan? Que venía leyendo el rollo del profeta Isaías y venía de vuelta de una fiesta. Y a uno de los testigos del Señor, de los discípulos del Señor, el Señor por su espíritu lo hizo acercarse al carro y escuchó lo que estaba leyendo y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y entonces, ¿cómo? Tiene que haber alguien que diga algo. ¿Y quién es más sino nosotros? Es nuestro deber. Es nuestro, ¿okay? Es nuestro deber. Si no hemos entendido nada, el Eterno nos llamó para que seamos vacas gordas, vacas que están puro llenándose de conocimiento dentro de una sinagoga. El Rab quería decir algo, Rab Yosef. Vamos a ver si le podemos activar su micrófono, Rap. Un minutito. Ahí sí. A ver. Ahora sí, Rab, puede. Tiene que activar su micrófono. Ahí sí. Ahí sí. No se le oye, Rabino. Ahí sí. ¿Ustedes lo escuchan? No se le oye, ¿no? No se escucha. Puede ser que tiene algún audífono en el celular o en el computador instalado. Tiene que sacar el audífono para poder hablar. Ajá, ahora sí. Ahí sí. Cuando Yeshua estaba en un cierto escenario en una de las discusiones, él le dijo a los fariseos, ustedes fariseos caminan cielo y tierra buscando un talmidín. O sea, ahí vemos que había un proselitismo, aunque en los últimos tiempos han querido cambiar eso. Sí, correcto. Hay ciertos textos en la Guemará y por ahí se dice que ellos, habían muchos que andaban enseñando en las calles, pero como no tenían la calidad en la enseñanza, muchos se iban a Alejandría y se perdían, porque en Jerusalén habían muchos grandes maestros. Entonces uno vemos que había un proselitismo. Correcto. Y yo les voy a decir algo más. Hay un fenómeno mundial que tiene que ver con el concepto de Benei Noach y que el judaísmo está tomando a todas las personas, muchos rabinos, a todas las personas que quieren acercarse a Dios y le están enseñando. Y nosotros no. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece bien? O sea, ellos están enseñando, ellos están haciendo el trabajo que nosotros debiéramos estar haciendo. Ellos están anunciando, ellos están siendo luz. Bien. Entonces nosotros no podemos quedar como, nosotros
nosotros y entramos en una ideología muy errada. Hoy día entramos en una ideología religiosa que tiene que ver con lo que dije yo de manera muy, a lo mejor muy fuerte, pero entramos en la ideología de ser la vaca gorda. Una vaca gorda, ¿no es cierto?, que va a la cajal y que estudia y que se mete en los libros y se entierra en los libros y ahí está cumpliendo la voluntad de Hashem. Tenemos que prestar atención, o sea, no, y en esto el judaísmo nos está llevando ventaja. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Entonces, es su deber no avergonzarse, es su deber no avergonzarse. Y tiene que anunciar. Eso, o sea, y el anuncio está en la escritura y tengo que mostrar y tengo que enseñar y tengo que esforzarme en estas cosas, ¿no? O sea, Pablo decía, deudor soy. Deudor, o sea, Rab Shaul se sentía deudor. Él aquí, ¿no es cierto? Él sentía que era deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Sentía que él tenía una deuda muy grande. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, que tenemos que salir, sí, tenemos que anunciar, sí. Usted puede ir con kippah, sí, puede ir con tzitzit, sí, puede hacerlo. Nuestra observancia de Torah, nuestra ciudadanía, nuestra entrada a los pactos, a las promesas, todo eso está basado en el Mesías, no en lo que digan los rabinos. ¿Le Bien. gusta que le guste? Los hermanos de Anfesai Coro levantaron la mano, quieren hablar. Héctor, si les puedes activar, por favor. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ok, quería aportar algo más, que es que hay cierto grupo, no todos los judíos están haciendo esto, pero sí hay unas personas, unos rabinos que están siendo formados y financiados para esto, pero anuncian un doble discurso. Un discurso es decir que no son proselitistas comparándolo con el cristianismo, ¿verdad? Esa es una posición. Pero después destruyen a la Iglesia Católica tratando de hacer un daño al cristianismo y tratando de bajar un poco la calidad del mesianismo, ¿verdad? Y entonces en esto dan una opción, la hacen de manera indirecta y dicen que solamente le pueden preguntar a los especialistas porque ellos son los únicos que saben la verdad. Entonces ellos se promocionan a ellos mismos, destruyen la enseñanza de los otros y dicen que no hacen proselitismo, pero uno estudia el análisis verbal y lo que están haciendo es proselitismo directamente y destruyendo la otra fuente. Gracias. Está bloqueado el Moria, ahí sí. Sí. Sí, o sea, claro, si uno lee entre líneas es eso. O sea, si yo te digo, mira, así no, nosotros tenemos la verdad, entonces, ¿qué digo yo? La persona va a despertar el interés, ¿no es cierto?, y de hecho en Israel hay una controversia respecto de todo este movimiento. De hecho, por ejemplo, hay un rab que es bastante joven, el Chapán, ¿cómo se llama Chapán? Daniel Chapán. Daniel Chapán es una persona, es un judío oriundo de España, que vive hace un montón de tiempo en Israel, que es rabino, que estudió todo, y con otros rabinos más, él está abierto a que las naciones puedan volverse a la Torá. De hecho, el otro día el hermano Eric me mandó un video donde cantan ese pasaje que va a suceder en el milenio, ¿no es cierto?, de Isaías 57, 55:7, me parece que sin dejar cochí. ¿Se acuerdan que yo los voy a traer a mi monte santo? Besimachti bebeiste filosí, que se van a alegrar en mi casa de oración. O los Seijem, sus olot, Sifheijem, sus sacrificios rituales van a ser agradables a mí.
y porque mi casa será casa de oración llamada para todos los pueblos, para todas las naciones. Entonces, yo digo, esto es lo que nosotros tenemos que despertarnos. Tenemos que despertarnos porque no estamos haciendo precisamente lo que se nos llama a hacer. More, Sí, sí, bueno, quizás para puntualizar un poco, tenemos, yo creo, dos llamados. Uno más importante, uno más relevante que el otro. El primero tiene que ver con las personas que no han oído nunca y que no tienen una relación con el Santo Bendito, o sea, que están en tinieblas, ¿no es cierto? Que están muertos en delitos, en pecados, en transgresiones, viven en tinieblas, viven una vida sin rumbo, sin dirección. Con ellos tenemos el primer deber, o sea, nuestra obligación primera es con ellos. Poder salir a alumbrar al mundo y yo creo que nuestra Keilot, ya sea ahí en Coro, en Maracaibo, yo doy fe que nuestro Rab Joseph tiene un trabajo ahí muy bueno en Maracaibo, que él ha hecho, ¿no es cierto?, durante muchos años, y debido a ese trabajo es que el Eterno ha bendecido a la Keilah ahí en Maracaibo. Un trabajo de ir a rescatar personas, ¿no es cierto?, y traerlas a la fe del Mesías Yeshua y luego obviamente enseñarles la Torá. Entonces, nosotros tenemos un trabajo y una obligación respecto de eso, de las personas que están perdidas, que necesitan una palabra que pueda despertarles, que pueda resucitarlos. Y de pronto, no sé, ustedes tienen que idear un sistema. Tienen que idear un sistema. Siempre somos inteligentes para crear sistemas de predicación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes del papelito, del famoso papelito del tratado? Nosotros podemos hacer nuestros propios tratados, por ejemplo, y compartirlo en el metro, en la micro, en la parada del bus, a un familiar. De pronto saber si hay alguien por ahí que está pasando un problema, ver la manera de hablar con él, de ayudarlo. Ser personas que entreguen esta luz, no esconder esta luz. Y tenemos que ser inteligentes como para poder crear situaciones que nos permita llegar a los otros con la palabra del Eterno. Y el único propósito es tomar a la persona, sacarla del reino de las tinieblas y traerla a esta luz admirable. Ese es el único propósito. Luego de eso, obviamente, hay un proceso de enseñanza, de discipulado, que tiene que ver con acercar a la persona a la Torá. Ahora, en segunda instancia, no sé qué opina aquí el Moré, y como para que la conversación sea un poquito más, ¿no es cierto?, extendida, en segunda instancia tenemos una obligación de acercar a nuestros hermanos que están lejos de la Torá. Pero no por un tema de religiosidad, o sea, no por un tema de que asuman nuestra religión, ni nuestra forma, sino más bien que conozcan los beneficios de estudiar, de acercarse a la Torá, como una herramienta para la vida, como una herramienta para poder mejorar, para moldear sus vidas en cuanto al Mesías. Entonces, hay una misión, pero ojo que esa misión es mucho más delicada. No podemos meternos a las iglesias a robar ovejas, eso no se hace. No podemos tampoco decirle a la iglesia o al cristianismo que ellos están mal porque no hacen lo que nosotros hacemos. Tenemos que ser personas inteligentes, actuar con mucha sabiduría, con mucho respeto y sobre todo valorar y respetar a los hermanos que han dedicado su vida entera en el cristianismo a hacer esto que nosotros no hacemos, que en el mundo mesiánico no se hace, que es sacar a las personas de las tinieblas y traerlas a la luz. Entonces tenemos que tener un poco más de respeto, porque si usted piensa, ¿de dónde finalmente salen las personas? ¿De dónde llegan las personas? Porque un predicador evangélico en la plaza tuvo la valentía de pararse en esa plaza y decir Jesús te ama. Y ese Jesús te ama revolucionó la vida de una persona, cambió la vida de esa persona, no solo la vida de esa persona, sino que la vida de su familia, y de pronto le cambió la vida, el universo, no solo a él, sino que a su esposa, a sus hijos,
a la mamá de la esposa y así. O sea, una palabra de Dios en una esquina fue la semilla, como hemos estudiado, fue la semilla del reino de Dios que cambió una familia entera. Y eso lo hicieron, ¿no es cierto?, muy bien lo han hecho nuestros hermanos cristianos. Entonces, ojo con eso. Yo creo que hay en segunda instancia como una especie de evangelización, de acercamiento a la Torá, pero nunca forzándolos para que no se generen anticuerpos. Y yo creo que en eso también el mesianismo ha fracasado, ¿ya? Eso, no sé si Moré comparte mi opinión. Sí, sí, la comparto. Creo que de pronto confundimos ciertos aspectos, ¿no? El trabajo que debemos hacer, bueno, si Baruch Hashem, si el Raba ya en Maracaibo, ¿no es cierto? Y bueno, en general, todos pudiéramos participar de algo así. Hacemos un trabajo social, personas, ¿no es cierto? Que muchas personas que pueden estar en situación de calle o en otras situaciones de la vida, ¿no? Que hay un pastor también que nosotros conocemos, que es el pastor Freddy Martínez, ¿no? Freddy Martínez, ¿verdad, Abraham? Que también visita cárceles y que ayuda a personas que están privados de libertad. Un montón de cosas buenas, hermano. Que hay mucho, el Señor dijo, la mía es mucha, o sea, hay mucho campo como para poder ahondar. ¿Qué creo yo? Que lo que creo yo básicamente está basado en lo que dicen los textos. La expresión que ocupa la escritura es, es precisa, es precisa. Primero, a las personas, nosotros se les tiene que enseñar lo que es el arrepentimiento, luego, ¿no es cierto?, el perdón de pecados, y se tiene que hacer discípulos. Entonces, de lo que yo he estudiado, de lo que yo veo, es que cualquier persona tiene que pasar por un proceso de conversión, no de asistencia, sino de conversión, es decir, lo tienen que tomar, tiene que enseñarle los fundamentos que estamos estudiando los días martes, se le tiene que enseñar eso, se le tiene que enseñar Torá, se le tiene que enseñar ley judía, se le tiene que enseñar cómo tiene que, ahora que es parte de un pueblo, se le tiene que enseñar esas cosas para que, pero ojo, pero la persona es discípulo del Mesías. O sea, nunca debemos olvidar eso, que nosotros somos Talmidim de Yeshua el Mashiach. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, la importancia de su enseñanza y de la enseñanza de sus discípulos. No es algo así nomás. Comparto eso que dice Eric, pero también pienso que mucha gente que está en el Evangelio, que es evangélica de cualquier denominación, el dedo también los ha despertado de una u otra manera para poder acercarse más, a lo mejor a través de las raíces hebreas, ¿no es cierto?, a través de las raíces hebreas, a través del judaísmo mesiánico, tienen la opción, o sea, tienen la opción, pero nosotros yo creo que no nos podemos poner como, no, o sea, tenemos que ser modestos, no Claro. nos podemos poner como que nosotros tenemos la verdad, nosotros estamos en lo correcto, tenemos que ser más modestos, tenemos que entender que el Eterno tiene hartos obreros más, y que cada uno está trabajando de acuerdo al entendimiento que tiene, ¿no es cierto? Y que hacia el final, ¿no es cierto?, las cosas se van a ir rectificando, restaurando algunas cosas, pero lo importante es trabajar. Amén. Eso, el rap quiere decir algo, el rap Joseph. Amén. Rav Joseph, por favor. ¿Se oye? Sí. Con respecto a eso de salir a buscar, en la mayoría de los casos ni siquiera salimos a buscar. Porque muchas veces el entorno que tenemos nosotros llamamos la atención. Llamamos la atención. Yo voy a dar algo que nos pasó en un barrio en Maracaibo muy fuerte, ¿no? Mucha delincuencia. Una vez llegó el PRAN, el bandido más grande que había en el sector. Controlaba todas las fechorías.
Y él dice, mira, vayan a buscarme el pastor de los judíos. Y me llegan a buscar y hermano lo está llamando y que vaya el pastor de los judíos. Imagínense el susto que cargaba yo. Yo voy para allá, esperé media hora en la puerta, un poco de guardaespaldas ahí, muy feos, horripilantes, Dios mío, qué cosa tan fea. Me hicieron pasar para adentro y yo decía, ay señor, saldré vivo de aquí. Y yo entré para adentro y esperé el hombre. Me sale un hombre en silla de ruedas. Yo decía, no puede ser este. Un hombre en silla de ruedas, pálido. ¿Y usted es el pastor de los judíos? Y yo, sí. Bueno, pase para acá. Mamá, anda a buscar a los muchachos. Bueno, y han traído a 30 delincuentes. Porque la mamá dijo que tenían que predicarles la palabra. Pero no del pastor evangélico, sino del pastor judío. Y la mamá era evangélica. Cuando yo la veo es que me di cuenta. Ella estuvo un día por allá en mi casa y llegó y me habló. Y yo la recibí y hablé muy cordialmente con ella. No la ataqué. Hablamos de lo que los dos estamos de acuerdo. Eso me abrió una puerta más adelante. Y de ahí salieron varios. Entonces, ya después yo no tenía que ir, ellos iban. Y tuve que visitar muchos en la cárcel porque después se entregaron para pagar su condena. Entonces yo tenía que ir a visitarlos. Pero es un proceso de que uno esté dispuesto. Bueno, ese era el nivel más bajo, pero hay niveles más altos que también los podemos hacer mejor. Ese es el caso mío en lo que el Señor me ha usado, pero en todos los niveles, si estamos preparados, como decía el hermano, estudiando todas las cosas, lo que tenemos que tener la disposición. Yo, por ejemplo, yo tuve el entrenamiento de muy joven en esto, lo que llamaban misiones. Y me llevaban para las cárceles, los retenes, para todos. Pero yo enseñaba a los míos. Eso que allá me sirvió, con la enseñanza de aquí he hecho, ¿cómo se llama? Los he unido y me ha servido. Y aquí hemos hecho un trabajo con los jóvenes. Pero todo ha venido desde esa forma y por eso que el estudio y la disposición a anunciar las buenas nuevas es poder de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, Rabino. Bueno, vamos a terminar con nuestros hermanos de Anfeisai Coro que quieren comentar algo. Shalom, bendiciones. Shalom, hermana Marta. Dios les bendiga. Bueno, Igual. relacionando a lo que la predicación aquí en Coro, hermano. Acérquese más al micrófono para escucharla mejor. Bueno, hablando sobre las predicaciones que se pueden hacer aquí en Coro, ¿verdad? Hay un problema muy delicado, muy grave aquí, digamos, en lo que es el judaísmo. Prácticamente, casi los que aquí practicamos el judaísmo somos nosotros, ¿verdad? De una forma, como lo hacen ustedes, nos llevamos por las líneas de la palabra, ¿cómo se llama? Y todos esos conceptos de judío, desde los del judaísmo. Pero ¿qué pasa? Que cuando mi esposo estuvo vivo, mi esposo Roberto, él comenzó a difundir el judaísmo, ¿verdad? Se iba al mercado, duraba horas. Pero ¿qué pasó? Que por aquí, en esta bendita Cajal, llegaron personas que en vez de ayudarnos, lo que hicieron fue que nos perjudicaron. Hermanos que vinieron aquí, comenzaron a difamar a mi esposo, a decir que él era un hombre muy radical, que el judaísmo que él predicaba no era correcto, porque era muy radical. Entonces, ¿qué pasa? Que también tenemos en la iglesia, a las dos casas, tenemos una iglesia cristiana evangélica. El pastor de esa iglesia es amigo de mi esposo desde que eran niños y él también se encargó de eso. Yo lo digo porque hubieron hermanas, pero bueno, yo las llamo hermanas, son amigas mías conocidas, hace muchos años estoy aquí y ellas me comentaban esas cosas. Por cierto, la semana pasada vino una Juliani aquí con todos sus niños, ¿verdad? Por cierto, que tuvo el mismo día, su suegra estuvo grave y la tuvieron que internar y murió la señora a los 8 días. Ella me estuvo comentando esas cosas que nos satanizan a nosotros. Nos satanizan de una manera cruel.
Y entonces las personas, y yo predico la palabra en la calle. Mire, yo lo predico aún dentro como de los árabes. A mí no me interesa eso. Igualito nos van a matar por el Masías. Entonces, yo predico la palabra donde yo vaya. Le hablo a las personas. Si me preguntan ahí, junto al un árabe me preguntó quién era Yeshua. Yo le dije, Yeshua él es el rey de los judíos y yo soy judía. Bueno, y él se quedó así quieto, pero no me ofendió ni nada. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el judaísmo aquí en Cuba es duro, es duro. Nosotros predicamos la palabra, pero es como le digo, hicieron muchos que se fueron de aquí, nos hicieron mucho daño. Nos hicieron mucho daño, no sé si por envidia, no sé qué pasa, no sé, eso yo no lo entiendo. Bueno, pero el Eterno sí sabe, y bueno, ahí estamos en eso. Y yo tengo muchas amigas cristianas evangélicas que vienen para acá, pero quieren que yo nada más todo se los diga por teléfono, yo no, yo digo, no, así no. Así yo no acepto eso. Si tú quieres saber, diga aquí. Amén. Bien, bueno. Moré, quisiera decir las últimas palabras. Bueno, sí, repasemos lo que estudiamos. Creo que es importante que podamos hacer estas conexiones, que podamos decir, vive Hashem, que nos ha hecho subir, que nos ha sacado, que nos ha redimido por medio del Mesías, Yeshua. Que podamos hacer esas conexiones, que podamos poner en nuestro corazón las convicciones adecuadas, ¿no? Y que podamos ser constantes en esto, en el estudio de la Torá. Shammai dice, hacé Torate Jakeva. Tienes que hacer de tu Torá algo fijo. Entonces, Keva es Kabúa, es fijo. Entonces, tenemos que fijar tiempos para estudiar, tenemos que fijar momentos del día y ser constante en esto. Hermanos, es nuestro deber, es más que un gusto, es nuestro deber. Que el Eterno nos ayude en eso y que ponga en nuestro corazón el entendimiento de estas cosas tan importantes. Así que, bueno, bendición, que el Eterno bendiga esta obra, ¿no es cierto? Esto que estamos haciendo. Al grupo de WhatsApp, yo creo que vamos ya después de la festividad, vamos a estar retomando todo el proceso normal, ¿no es cierto?, de lo que hemos estado haciendo durante este último tiempo. Bendecir a nuestro hermano Abraham, Eric, que es la persona, ¿no es cierto?, que ha hecho también posible esto, que está a cargo, que está trabajando, ¿no es cierto?, en conjunto con el Rab Joseph, a los que estamos acá colaborando en este proyecto, Héctor, Jesús Lazo también, yo también de lo que he podido aportar, ¿no es cierto?, podamos ser bendecidos en esto, que el Eterno bendiga esta obra, su obra, que la haga prosperar. Eric. Amén. Bueno, dejarles invitados para el próximo domingo y para la próxima clase de Musar, que la vamos a hacer pronto. Les vamos a estar avisando por el WhatsApp, ¿no es cierto? Próximo lunes 17 de abril tenemos una clase de Musar con el pastor Vladimir, que es del otro grupo que ustedes conocen. Y ahí yo siempre mando el link, entonces los que quieran participar pueden participar y entrar a la clase de Musar. Estamos estudiando Pirkei Avot. Y con ustedes estamos también estudiando Pirkei Avot, pero vamos un poquito más adelante, nosotros en el estudio de la Mishnah. ¿Ya? Darle gracias al Moré, como siempre, ¿no es cierto?, por su tiempo, y ahora, bueno, damos gracias al Eterno por habernos